Y vamos al tema del día de hoy. El tema del día de hoy se encuentra en Josué capítulo 5. Josué capítulo 5, y vamos a ver nada más los primeros 12 versículos. Ahorita yo voy a estar pues empezando la charla, y ahorita ya mi esposa empieza a interactuar y nos empieza también a darnos su punto de vista y qué es lo que podemos estar aprendiendo en base a este tema, ¿sí? Como una retroalimentación, recordemos algo, la serie de Josué le hemos titulado Conquistando la Promesa. Eso es importante porque está el pueblo a punto de recibir la promesa que Dios les ha prometido. Como una retroalimentación, el pueblo estaba siendo esclavo en Egipto. Dios saca al pueblo de la esclavitud y de Egipto, y por un tiempo de 40 años ellos se la pasan en el desierto y están a punto de entrar, bueno, no, en la historia ya están pisando la tierra que Dios les ha prometido, porque la semana pasada vimos el paso del cruce del Jordán, cómo el pueblo pasó el Jordán. Y esto es importante porque quizás el enfoque que le podemos estar dando a esta enseñanza es que nosotros en nuestra vida sin Cristo pudiéramos pensar que estamos en el sentido de siendo esclavos en Egipto. Vamos a ver cómo lo podemos aplicar a nuestra vida. Pero Dios te saca de Egipto, te saca de la esclavitud, te saca del pecado, pero llega un momento donde empiezas a caminar en el desierto y ya no estás en la esclavitud. Ya no vives en el pecado, pero estás viviendo en el desierto. Y aunque Dios ve el milagro de Dios y ve la mano de Dios, no estás viviendo una vida en plenitud. Entonces, al entrar a la tierra prometida, es esa etapa donde Dios te va a llevar a vivir en una tierra que fluye leche y miel. Es el entender que es el momento en el que podamos vivir una vida plena. Jesús dijo en Juan, creo que 10:10, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Y la tengan en abundancia. Y esto me habla de tener vida y me habla de una vida en plenitud. Por eso creo que es importante que podamos entender, porque muchas veces somos cristianos, caminamos una vida y venimos a la iglesia, pero de repente no hemos experimentado la bendición completa de Dios en nosotros. Y no es porque Dios no lo quiera dar, sino que es un proceso en el cual Dios te quiere llevar. El pueblo de Israel pasó 40 años para poder entrar a la tierra prometida, y mucho tiene que ver por su indiferencia, por su rebeldía, por su desobediencia. Y creo que hoy tenemos que aprender nosotros a pasar rápido esta etapa para poder entrar a la tierra que Dios nos ha prometido, ¿sí? Entonces, el pueblo acaba de cruzar el Jordán. Ya al cruzar el Jordán, ahora está pisando la promesa. Aún no ha conquistado nada, apenas está pasando el Jordán, acaban de pasar en seco. Ha habido un gran milagro que ha sucedido, pero bueno, Dios ahora va a estar haciendo algo en sus vidas. Interesante, porque son aproximadamente 2 millones de personas cruzando el Jordán en seco, de un pueblo que Dios está llevando a poseer la tierra prometida. Entonces, vamos a ver esta historia. Esta es nada más como el inicio, y vamos a estar leyendo el versículo 1, Josué capítulo 5, versículo 1, y vamos a estar viendo. ¿Me ayudas a leerlo, por favor? Cuando todos los reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán al occidente, y todos los reyes de los cananeos que estaban cerca del mar, oyeron cómo Jehová había secado las aguas del Jordán delante de los hijos de Israel hasta que hubieron pasado, desfalleció su corazón, y no hubo más aliento en ellos delante de los hijos de Israel. Interesante. A mí me llama mucha atención este versículo, porque el pueblo ha cruzado el Jordán, ha llegado a la tierra prometida, y los reyes que están al otro lado del Jordán, cerca del mar, están espantados.
O sea, ellos han escuchado, dice ahí, acabamos de leer, porque oyeron cómo Jehová había secado las aguas del Jordán. Entonces, los reyes que están alrededor, del lado de este lado y al lado del mar, están asombrados. ¿Te puedes imaginar? No solamente viene un pueblo con un Dios poderoso, no solamente han escuchado que vienen a conquistarlos también a ellos, sino que ahora están viendo las maravillas que Dios ha hecho en sus vidas. Y el pueblo está completamente, bueno, los reyes están asustados, asombrados. Así es, los reyes, dice que ahí su corazón había desfallecido, o sea, estaban como derretidos, sorprendidos, como cuando uno saca la nieve del congelador, la deja fuera y se derrite, ¿sí? Ajá. Así estaba el corazón de ellos, derretidos, asombrados del poder tan grande que Dios había manifestado sobre su pueblo Israel. Ahora, a mí me llama mucho la atención esto porque quien está hablando o se está diciendo esto es de reyes que no son parte del pueblo de Dios, que no son gente que cree en Jehová, no son seguidores de Jehová, del pueblo de Dios, pero ellos han escuchado lo que Dios ha hecho. Es más, no sé si te acuerdas, en Josué capítulo 2, versículo 9, cuando los espías llegan, la persona con la cual ellos hablan, bueno, voy a decir la respuesta, ¿verdad? La que yo te acabo de preguntar, les dice, no era del pueblo de Israel, pero les dice algo bien importante. En Josué 2, del 9 al 11, acompáñenme por favor si tienen su Biblia. Vean la manera en que ellos pensaban, no era el pueblo, porque recuerden que a veces el pueblo no creía lo que Dios podía hacer, pero ellos dicen de esta manera: sé que Jehová os ha dado esta tierra, porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros, y todos los moradores del país ya han desmayado por causa de vosotros, porque hemos oído que Jehová hizo secar las aguas del mar Rojo delante de vosotros cuando salisteis de Egipto, y lo que habéis hecho a los dos reyes de los amorreos que están al otro lado del Jordán, a Sehón y a Og, a los cuales habéis destruido. Oyendo esto, ¿ha desmayado nuestro corazón? Ni ha quedado más aliento en nombre alguno por causa de vosotros, porque Jehová vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Entonces, a mí me asombra cómo un pueblo que no conoce de Dios simplemente ha escuchado lo que Dios ha hecho, y me dice cómo escucharon lo que Dios había hecho en Egipto. Cómo el mar ellos habían abierto el mar, o Dios, y habían pasado por el medio. Bueno, ahora no solamente lo han escuchado de algo que había pasado hace 40 años atrás, sino que ahora están viendo ellos que Dios lo ha vuelto a hacer, pero en el Jordán. Y ellos están pasando, y ellos saben que el Dios de Jehová, el Dios del pueblo de Israel, es un Dios verdadero, un Dios poderoso, y que su corazón está desalentado porque saben que van a ser destruidos por parte de Dios. Y a mí me llama la atención porque yo me ponía a meditar. ¿Qué pasaría si la gente que no conoce a Dios, nuestros amigos, nuestros vecinos, nuestra familia, empiecen a escuchar las maravillas, las grandezas, el poder, los milagros que Dios hace en nuestra vida? Creo que sería muy impactante. Ellos van a llegar quizás a cambiar su perspectiva cuando empiezan a darse cuenta del poder de Dios en nuestras vidas. Así es. Mas sin embargo, si nosotros no vivimos una vida confiando y dependiendo de Dios, difícilmente podremos dar testimonio del Dios tan grande y poderoso al cual servimos. Y a veces con nuestra actitud, nuestra forma de ser, predicamos un Dios que no es nuestro Dios. Así es. ¿Sí? Entonces lo que debemos de hacer es con nuestra vida predicar el Dios grande y poderoso al cual hemos servido. Y leemos aquí en las porciones de la Biblia, la gente que no era del pueblo de Israel conocía al pueblo de Israel por lo que había hecho el pueblo de Israel, no
por lo que Dios había hecho a través del pueblo de Israel, cómo habían sido esclavos, cómo Dios los había librado de Egipto, cómo había abierto el mar y pasaron en seco. Y ahora nuevamente los dioses, los reyes que estaban al otro lado del Jordán estaban asombrados, estaban maravillados. Su corazón había desfallecido porque sabían que tenían la guerra o la batalla derrotada, ¿verdad? Que para ellos no había salvación, no había nada. Todavía no peleaban, no comenzaban a pelear. Ni siquiera el pueblo había puesto un pie sobre esa tierra o para declarar guerra o algo, y ellos ya sabían, esos reyes ya sabían que estaban derrotados. ¿Por qué? Porque habían escuchado los hechos y maravillas que Dios había hecho con su pueblo de Israel. Y es que muchas veces nosotros conocemos de un Dios histórico. Hablamos de que Dios abrió el mar, que Dios, bueno, como ahorita también volvió a abrir abrió el río, descendió el maná, y muchas veces nosotros estamos hablando de cosas que ya sucedieron. Y creo que lo importante hoy en día es que la gente empiece a escuchar por voz de nosotros lo que Dios hace hoy. Otra vez, no están hablando de un milagro que sucedió hace 40 años, aunque lo saben lo que Dios hizo, cómo lo sacó de Egipto. Pero ahora no solamente es hablar de un milagro histórico, sino que es algo que acaba de suceder. 2 millones de personas aproximadamente acaban de pasar el seco en un río que se desbordaba, que en ese momento se desbordaba, y ellos pasaron en seco, y el Dios que ellos profesaban era un Dios que estaba haciendo milagros en el momento. Y creo que ese es un gran reto para cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque si cada uno de nosotros empezamos a hablar de lo que Dios ha hecho en tu vida, de lo que Dios cómo te ha bendecido, simplemente ahorita estamos en una cuestión de la pandemia, el no salgas de tu casa, que ahora ya andan de repente todos en las calles, que algunos dicen que sí es verdad, que no es verdad. Y ante todo esto estamos más hablando y hablamos más de lo que pueda suceder y de la economía y todo eso, que en vez de hablar de las maravillas, de los milagros, de la provisión y el cuidado que Dios tiene para nosotros. Yo creo que es importante que hoy no te quedes callado. Empieza a declarar las grandezas, el poder, el amor, lo que Dios es capaz de hacer en tu vida, o más bien lo que Dios ya ha hecho en tu vida, para que la gente que esté a tu alrededor no solamente pueda conocer a Dios, sino que le pueda temer y puedan acercarse. No un temor de miedo porque los va a destruir, no, sino que puedan acercarse a Él sabiendo que Dios tiene algo maravilloso para su vida. Entonces creo que hoy, a través de este versículo, podemos darnos cuenta de la importancia. Bueno, aquí no nos dice cómo los reyes se dieron cuenta. Pasar 2 millones de personas por un río no es de algo tan fácil, y menos en 15 minutos pasa. No sabemos cuánto tiempo estuvieron pasando en seco, cómo se detuvo las aguas y todo. Pero lo que sí puedo entender o podemos ver es que las noticias llegó hasta donde estaban los reyes. Que lo que Dios ha hecho en tu vida lo puedas comunicar, y que la gente se pueda dar cuenta de las maravillas, la grandeza y sobre todo del Dios verdadero que está de nuestra parte, ¿sí? Entonces creo que es importante. Esto llevó a ellos, a estos reyes, a, como decía mi esposa, dice que su corazón desfalleció y no hubo más aliento en ellos. No sé qué piensas tú, pero creo que sería el mejor momento para atacar a los reyes. Pues ya estaban derribados. Emocionalmente estaban. Sí, entonces ya sabían que no iba a haber una victoria en sus vidas. Entonces, pues era un buen tiempo para ir contra ellos, porque no tenían esa motivación, ni ese coraje, ni esa fuerza. Sabían que estaban muertos, por así decirlo, ¿sí? Estaban perdidos. Entonces era un buen tiempo para atacarlos, ¿verdad? Porque la victoria podía ser del pueblo de Israel. Yo me imagino que ellos pudieron haber llegado con los reyes y nomás hacerles bu, ¿verdad? Y estaban aterrorizados. Estaban ellos completamente desanimados, como acabamos de ver, y era el mejor momento para salir a pelear, para conquistarlos. Y yo creo que solitos los reyes iban a decir: me rindo, ten, con tu Dios no podemos. A lo mejor hasta pudieran ellos
quererse hacerse a buscar a Dios, no sé, eso nosotros lo estamos suponiendo. Pero bueno, Dios no piensa así. Dios tiene algo diferente, quizás a nuestra manera de pensar. Y veamos qué es lo que Dios hace, versículo 2 y versículo 3, para ver lo que Dios hace. ¿Me ayudas, por favor? En aquel tiempo Jehová dijo a Josué: hazte cuchillos afilados y vuelve a circuncidar la segunda vez a los hijos de Israel. Y Josué se hizo cuchillos afilados y circuncidó a los hijos de Israel en el collado de Aralot. Híjole, tremendo, ¿verdad? Yo dije, pensé, a ver quién de los muchachos de aquí de la alabanza los invito también a que vengan a compartir. Y dije, voy a preguntarles a ver de la circuncisión. ¿Qué hubieras pensado si tú vas a llegar a la tierra prometida, estás a poseer, estás viendo el milagro de Dios y luego de repente Dios da una orden media rara para nosotros? Pues difícil de comprender para nosotros, porque empezamos a analizar y ver y decir, bueno, Dios me mandó a poseer la tierra y es el momento oportuno. Bueno, uno como hombre piensa, si es el momento oportuno, porque los reyes están atemorizados, saben que van a perder porque nuestro Dios es con nosotros. Romanos 8:31, algo así dice, si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Entonces, para el pueblo de Israel era fácil decir, la victoria es nuestra, pero Dios les da una orden, pues que los deja pues sin aliento, porque dice, ahora mando que vuelvas a circuncidar a todos los hombres, ¿sí? Sí. Y no era nada fácil, o sea, no es como que, bueno, no coman mediodía y ya, ¿verdad? No es como un ayuno. No es como ponte a orar 2 horas y vámonos. No es como que… no es como cuando te castigaba el maestro en la escuela que te hincaba o no te dejaba salir al descanso. Sí, no es como que ponte a trapear Esperancita, ¿verdad? O algo así, ¿verdad? Y ya, ¿no? Como que, no. Era algo doloroso. Era algo difícil. Incluso ilógico, ¿no? Y que necesitaba reposo. Y muchos días de reposo para poder restablecerse de este acto que iban a hacer. Ahora, la circuncisión tiene un punto bien importante que ahorita vamos a ir ver más adelante, pero la circuncisión tiene que ver algo con una consagración a Dios. Y estos jóvenes, vamos a ver, no se habían circuncidado, por eso Dios quiere que se circunciden. Y puedo aprender algo. Antes de la conquista, tiene que venir la consagración. O sea, tú no puedes llegar a poseer o vivir una vida en plenitud. Tú no puedes llegar a vivir la vida que Dios tiene para tu vida o el propósito, el ministerio, sin antes no te consagras a Él. Porque de repente queremos las cosas sencillas. Hoy vivir el ministerio, el servir a Dios, de repente es muy fácil. Y cualquiera pudiera quizá decir y pensar, voy a la escuela bíblica o empiezo a predicar, me levanto, que me vean. Ahora ya hasta salgo por Facebook, ¿verdad? Gracias a esto ya hasta me ven en otras partes del mundo, quizás, ¿verdad? Pero el que te vean o el vivir de esa manera, de repente pensamos que eso es el ministerio y vivir de esa manera, pero no. Creo que Dios hoy nos quiere enseñar a todos que antes de usar a su iglesia, antes de usar a cada ministerio, antes de usar a cada persona, antes de tomar la promesa que Dios te ha dado, tienes que consagrarte. Por eso es que Dios le dice a Josué, bueno, ahora ya has pasado, los reyes te tienen miedo y ¿qué tienes que hacer? Prepara cuchillos bien afilados y ve a circuncidar a todos los hijos de Israel. Y empieza Josué, yo no sé cuántos… Si se piensan que son aproximadamente 2 millones de personas que cruzaron, yo no sé cuántos de esos fueron hombres, cuántos son hombres de guerra, y todos ellos tenían que ser circuncidados. Ahora sí iban a faltar camillas en el hospital, ¿verdad? Así es. Me recuerda un pasaje en Génesis, cuando Simeón y Leví, Génesis 34, Simeón y Leví vengaron a su hermana Dina, la habían abusado de ella, y ellos fueron con este pueblo
y les dicen, bueno, pues nosotros les damos nuestras mujeres y ustedes nos dan las nuestras y todo eso, y hicieron ahí como que un acuerdo por la deshonra que le habían hecho a su hermana Dina. Y ellos les dicen a ese pueblo, dice, bueno, pero tienen que ser circuncidados para que puedan pertenecer a nosotros. Entonces el rey mandó circuncidar a todo el pueblo, y dice que al tercer día, cuando el dolor era más fuerte, estos dos hombres entraron, solo dos hombres, Ajá. y destruyeron a todos, a todo el pueblo, porque todos los hombres estaban circuncidados y no podían levantarse para defenderse. Entonces yo lo leo aquí y es algo ilógico el que Dios mande, bueno, para nosotros ilógico, Claro. el que Dios mande circuncidar al pueblo de Israel cuando está a punto de poseer la tierra prometida. Y es como dices tú, es algo, la circuncisión es una consagración y no es fácil. A veces decimos, sí, Dios, heme aquí, envíame a mí, yo iré. Pero cuando Dios nos hace un llamado a nuestras vidas, no nos es fácil dejar nuestros deseos, nuestros anhelos, no nos es fácil morir a nuestra carne y obedecer a Dios. Nos es muy fácil hablar, pero nos es muy difícil demostrarle a Dios con nuestros hechos cuánto le amamos y cuánto estamos dispuestos a morir a nuestra carne para agradarle a Él. Así es. Estaban aproximadamente como a 3 kilómetros de Jericó. O sea, en el momento en que ellos estaban siendo circuncidados, estaban circuncidados, pudieron verlos atacados. Y como dices, y pudieron ver acabado con ellos, ¿sí? Ahora, yo me pongo a pensar como hombre, ¿no? Yo sé que las mujeres aguantan más, pero los hombres, híjole, ¿te puedes imaginar? Vamos a pelear, a la guerra, soy un hijo de Dios, vemos todo, y que Dios te diga a circuncidarte, ¿no? Si a veces con las inyecciones Lloran. le sacamos, ¿verdad que sí? Bueno, pero ellos están ahí y en un momento todos los hombres de guerra tendrán una cirugía que los va a imposibilitar a pelear. Algunos consideran que alrededor de 10 días, 15 días, el pueblo iba a estar vulnerable. Y como tú te comentabas, yo veo 2 puntos importantes. Número 1, obediencia. Josué pudo haber dicho con el pueblo, así dice el Señor, y el pueblo pudo haber dicho, no, Señor, así no se hacen las cosas. Vamos a hacerlas de esta manera. ¿Cómo ves si primero ganamos, si primero conquistamos y cuando ya estemos en nuestra casa, bueno, ahora sí hacemos lo que tú quieras? Pero no, yo veo a Josué con todo el pueblo obedeciendo. Y creo que esto me ayuda a entender, porque muchas veces Dios en nuestra vida diaria nos va a pedir que hagamos cosas que a nuestro parecer son ilógicas, que en nuestro entendimiento, nuestra experiencia no es lo correcto. Así no se hacen, quizás nosotros pensaríamos. Pero creo que alguien que quiere ser usado por Dios tiene que primeramente ser obediente. Tiene que obedecer a la voz de Dios. Dios está hablando, Dios está dando su palabra, y el pueblo lo que tiene que hacer es obedecer. Aunque a veces no nos guste. Yo no sé cuántos otra vez de ahí, ay, no, ¿por qué a mí? O últimas, ¿verdad? Como fácil, no, últimas, para ver si al final ya no había nada. Pero bueno, todos tienen que pasar por ese proceso, y yo veo obediencia. Número 1. Y número 2, dentro de este punto, es que yo veo un ejemplo de fe. ¿Por qué? Porque ellos saben que solo Dios los puede defender. ¿Sí? Librar, defender. Solamente es Dios. Entonces ellos saben que el pueblo está aparentemente desprotegido. Aparentemente está vulnerable. Por 10 días pudieron haber atacado. Pero bueno, saben que tienen fe, porque saben que Dios nunca se equivoca en lo que les está pidiendo. Creo que es bien importante que ellos le dijeron a Josué, aunque Dios esté contigo, que como estuvo con Moisés esté contigo, te vamos a obedecer. Y por eso Dios le había dicho a Josué, a partir de ahora voy a engrandecerte. Y es ahí donde el pueblo tanto está obedeciendo como está creyendo a lo que Dios le está pidiendo. Y a veces no es fácil. No es fácil obedecer y menos creer en Dios cuando Él nos está hablando. Simplemente ahorita, en esta condición que estamos,
El aprender a descansar en Dios, en que Él te va a proveer económicamente, a veces no es fácil. El que Dios te dice da tu ofrenda o da tu diezmo, y que tú llegues a pensar es, ¿y si doy me quedo sin nada? ¿Y si doy ya no cumplo, ya no voy a completar? Creo que en cosas tan pequeñas como estas, yo tengo que aprender a ver la obediencia y la fe en Dios. Cuando Dios te dice de lo que tienes, dale a los demás, comparte. Y a veces pensamos, es que si doy me voy a quedar sin nada. Bueno, es que no quiero obedecer a Dios y no le estoy creyendo a Él. Y muchas veces dependo más de mi capacidad, de mis fuerzas, que lo que Dios me dice. Y solamente hay dos opciones: o le crees a Dios o crees en lo que en tu capacidad. Proverbios dice: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Y siempre cometemos ese error porque nos apoyamos en lo que nosotros creemos y pasamos por alto lo que Dios quiere que hagamos o lo que Dios nos manda hacer, porque pensamos que nosotros tenemos la capacidad de resolver, de hacer, de deshacer, y empezamos a confiar en nuestras fuerzas, en lo que yo creo que es correcto, o en lo que tengo en mi mano, en mis bienes, y me olvido de Dios. Y ahí es donde empezamos a fallar, ¿verdad? Porque desviamos nuestra vista de Dios y enfocamos nuestra vista en cosas que son vanas. Empezamos a ver las circunstancias de repente, y las circunstancias no me permiten avanzar y hacer lo que Dios tiene para con nosotros, ¿sí? Algo que también pudiera yo quizás resaltar dentro de lo que estamos viendo es que a esta gente le ayudó a confiar en Dios porque acaban de pasar de ver cómo la mano de Dios los ha bendecido o cómo los ha librado o los ha pasado a la tierra prometida. Entonces ellos acaban de ver un milagro, y ver ese milagro los ha llevado a ellos a confiar. Y yo pienso esto, yo sé que yo tengo que aprender a confiar a Dios ciegamente, entiendo eso, pero yo tengo que ver hacia atrás todo lo que Dios ha hecho en mi vida para ver que nunca se ha equivocado, que no nos ha fallado y que me dé una seguridad para obedecer lo que Él quiere. Sí, porque aún sus padres vieron los milagros que Dios había hecho, cómo los sacó de una esclavitud del pueblo de Egipto, donde eran esclavos, mas sin embargo murieron en el desierto y no alcanzaron a ver o a poseer la tierra prometida. ¿Por qué? Por su desobediencia, por su incredulidad, por su rebeldía, por tantas cosas que había en ellos. Mas sin embargo ellos eran pues las nuevas generaciones, y aún cuando ellos no vieron los milagros que Dios hizo atrás, estaban siendo obedientes a Dios y estaban siguiendo la voluntad de Dios. Y bueno, Josué daba testimonio con su vida, ¿no? Y era un buen líder que daba testimonio, entonces ellos lo seguían, y pues tenemos que ser de buen testimonio para poder hacer lo que Dios nos está pidiendo. Muy bien, continuemos, vamos a avanzar para ir viendo los otros puntos. Entonces Josué obedece, circuncida a todos los hombres que habían nacido en el desierto, ¿sí? Ayúdame a leer del 4 al 7, por favor. Esta es la causa por la cual Josué los circuncidó. Todo el pueblo que había salido de Egipto, los varones, todos los hombres de guerra habían muerto en el desierto por el camino, después que salieron de Egipto. Pues todos los del pueblo que habían salido estaban circuncidados, mas todo el pueblo que había nacido en el desierto por el camino después que hubieron salido de Egipto no estaban circuncidados. Porque los hijos de Israel anduvieron por el desierto 40 años, hasta que todos los hombres de guerra que habían salido de Egipto fueron consumidos, por cuanto no obedecieron a la voz de Jehová, por lo cual Jehová les juró que no les dejaría ver la tierra de la cual Jehová había jurado a sus padres que nos la daría, tierra que fluye leche y miel. Y a los hijos de ellos, que él había hecho suceder en su lugar, Josué los circuncidó, pues eran incircuncisos porque no habían sido circuncidados por el camino. Me llama la atención, ahorita lo estábamos viendo, ¿no? Había la gente que salió de Egipto, ya habían sido circuncidados, pero ellos ya habían muerto, no habían llegado a ver la tierra prometida. Y me dice, por cuanto no obedecieron la voz de Jehová. Es un punto importante, no obedecieron la voz. Y al momento de no obedecer, bueno, Dios ya no les da la entrada a la tierra prometida. Ellos mueren,
sus hijos ahora son grandes, son guerreros, y todos ellos no han sido circuncidados. Y es por eso que Dios quiere circuncidarlos ahora, porque Dios quiere usar su vida, porque durante el camino, por 40 años, sus padres no los circuncidaron, ¿sí? Ahora, ¿por qué no circuncidaron a los hijos en el desierto? Porque eran desobedientes. Probablemente eran desobedientes, probablemente porque a lo mejor incluso para ellos no era algo importante, y incluso pudo haber sido por falta de fe. No hay un pasaje exacto donde diga el por qué no lo hicieron, porque tiempo tuvieron mucho, 40 años, al momento de ir naciendo lo pudieron haber hecho. Y ellos sabían la importancia de la circuncisión. Pues se acostumbraron también, yo creo, que a ver la provisión de Dios, entonces pues no necesitaban en sí muchas cosas, pues Dios todo les suplía, les proveía, y era fácil, yo creo, que olvidarse de sus estatutos y de sus decretos. Y en este tiempo que estamos viviendo, yo creo que también nos puede pasar lo mismo. En este tiempo de pandemia, al principio toda la gente estaba muy asustada, y qué vamos a hacer, y qué vamos a comer, y si me quitan el trabajo, y si me bajan el sueldo, y a lo mejor en los primeros días empezamos a ver cómo Dios nos suplía, cómo Dios nos bendecía, cómo Dios nos proveía, y probablemente nos puede pasar lo mismo que a ese pueblo, olvidarnos de Dios. ¿Por qué? Porque estoy cómodo en mi casa, porque tengo comida, porque tengo sustento, tengo alimento, y se nos olvida que realmente el que nos ha provisto es Dios, y empezamos a dejar de hacer la voluntad de Dios. Y a veces pensamos, yo lo llevo a este tiempo, yo digo, a veces vemos todo lo que Dios hace en nuestras vidas y decimos, ay, estoy cómodo, estoy a gusto. Entonces, ¿para qué leo la Biblia? Como quiera Dios me provee. ¿Para qué busco a Dios? Como quiera están pasando las predicaciones por internet. Si no la alcanzo a ver, la pongo otro día cuando ya hayan subido la predicación, y nos empezamos a ser conformistas o a estar a gusto en nuestra casa. Y yo creo que debemos de tener mucho cuidado cuando nos empezamos a acostumbrar a vivir agustamente para nuestra carne, y hemos empezado a olvidar las cosas de Dios, o hemos dejado las cosas de Dios por un lado. Claro. Porque también a este pueblo, yo algo que puedo ver es, probablemente les pasó eso, tenían comida, su calzado no se gastaba, su ropa no se acababa, en el día había una nube que les daba la sombra, en la noche había una columna que les proveía aún el calor para que no tuvieran frío. ¿Qué podían necesitar? Dios estaba con ellos constantemente, y se olvidaron de Él porque dejaron de hacer o de obedecer lo que Dios les había dicho. Sí, porque cuando me dice claramente que no obedecieron la voz de Jehová. Ahora, la circuncisión era la señal del pacto de fe, del pacto que Dios había hecho con Abraham. La circuncisión era un punto importante porque era un acto de consagración a Dios. Un israelita lo hacía para poder decir, yo soy diferente a las demás naciones porque yo le pertenezco a Dios. Y la gente se circuncidaba en obediencia, en fe en cuanto a este pacto. Pero toda esta gente que viene en el desierto y que va a entrar a la tierra prometida, no lo había hecho. Y interesante lo que decías ahorita, porque a pesar de que la gente veía la mano de Dios siempre, cómo fue rebelde y desobediente. Y además de eso, a pesar de que eran rebeldes y desobedientes, Dios cumple su promesa y es fiel y los mete a la tierra prometida. Porque Dios no cambia. Dios sigue siendo fiel. Y entonces creo que pudiéramos pensar, bueno, los que no fueron circuncidados fueron los niños. Y si los niños no fueron circuncidados, ¿pudiéramos culpar a sus padres? Pues normalmente buscamos siempre a quien culpar. Pero en este caso yo creo que, pues podemos decir que sí, ¿no? Podemos decir que sí. Porque ponemos que el niño diga, ahorita vengo, voy a circuncidar, ¿no? Es la responsabilidad de los papás, ¿no? Uh-huh. Y creo que podemos aprender algo. Es lo que nosotros como padres hagamos siempre va a afectar a nuestros hijos. O sea, si yo aparentemente doy una apariencia de cristiano
Ya en la iglesia, gloria a Dios, aleluya, Dios te bendiga, hermano. Pero en mi casa soy todo lo contrario. Mi hijo nunca va a querer acercarse a la iglesia, servir a Dios, porque el ejemplo como padre que damos es pésimo completamente. Porque no es verdadero. No es verdadero. Pero si nosotros buscamos a Dios, nos comprometemos, servimos a Dios, seremos un ejemplo a nuestros hijos. Aunque hay algunos hijos que, aunque los padres sean gran ejemplo, quieren vivir su vida a su manera. También entiendo ese punto. Pero la importancia de los padres es dirigir a los hijos a buscar a Dios. No sé, yo meditaba y pensaba, quizás los papás pasaron por alto la circuncisión porque para ellos no fue algo importante. Y muchas veces nosotros en nuestro caminar diario pensamos o pudiéramos pensar que el enseñar a nuestros hijos no es nada importante. Y dejamos que él haga lo que él quiera. Como pastores a veces nos damos cuenta, ¿no? Que le preguntamos a los hermanos, oiga, ¿y su hijo? Es que no quiso venir. Y uno dice, bueno, tendrá 20, 30 años y a veces lo podemos entender. Pero a veces son de 9, 8, 9, 10, 11 años. Y cuando dicen que no quieren venir y los dejan en su casa, a veces nosotros nos preguntamos y decir, si ahorita su hijo no quiere saber nada de Dios, ¿qué va a pasar cuando sea un joven, cuando sea un adolescente, un joven, una persona adulta? Y creo que es importante que podamos entender que nosotros como padres somos responsables 100% que nuestros hijos busquen a Dios. Simplemente, muchas veces tú como adulto estás escuchando las predicaciones, pero la pregunta sería, ¿y tus hijos se están alimentando? ¿Tus hijos están escuchando? ¿Tus hijos están aprendiendo también la palabra? ¿Estás poniendo a leer la Biblia? ¿Le estás enseñando? ¿Le estás compartiendo? Hay algunas personas que hemos hablado y me ha gustado, yo no les he dicho mucho, pero me ha gustado el saber que muchos padres de familia hoy están siendo los pastores en sus casas. Hacen devocionales, les comparten la palabra, les explican la palabra a como ellos creen, a como ellos pueden. Pero creo que eso es una gran bendición, el que los padres puedan ser ejemplo para con los hijos, ¿verdad que sí? Pues están tomando el rol que les corresponde, ¿no? Los padres son los sacerdotes y Dios un día les va a pedir o les va a demandar por sus hijos. Ahora, dentro de esto, quizás hoy puede haber un joven que están escuchando la enseñanza y van a poder sacar ese pretexto también. Bueno, es que yo no soy un buen cristiano por culpa de mis padres. Y ese es otro extremo que también está equivocado. Porque todos estos hombres que van a ser circuncidados pudieron tener la excusa de que sus padres no lo hicieron, pero ahora tienen la posibilidad de hacerlo y están dispuestos a ser circuncidados. Entonces creo que a ti, joven, tú pudieras decir, bueno, es que yo vivo de esta manera por culpa de mi padre, o yo no soy un buen cristiano por culpa de mis papás, y pudieras echar la culpa a quien quieras. Es lo más fácil de poder hacerlo. Pero hoy, al escuchar esta enseñanza, tú tienes la capacidad de decidir si quieres consagrar tu vida o no para Dios. O sea, en ti está la decisión. Porque Dios no los iba a meter a conquistar sin antes consagrarse. Dios no te va a llevar al siguiente nivel si antes no te consagras. Si tú no te quieres consagrar hoy, lo único que va a pasar es que seguirás dando vueltas en el desierto año tras año, hasta el día que decidas consagrarte. Cuando tú ya decidas consagrarte y hacer lo que Dios te estaba pidiendo y obedeciendo en fe, es cuando entonces, bueno, Dios va a poder hacer algo en ti. Y es algo que tenemos que aprender. Ahora, también, la circuncisión es algo muy íntimo, es algo muy privado y personal. Y es algo que Dios hacía en el corazón, o quería hacer en el corazón del pueblo, porque representaba algo más que todo interno, ¿sí?, que se mostrara en su exterior. Bueno, en ellos era en el exterior, pero que hubiera un enfoque interno. Bueno, hoy en nosotros no es físicamente una circuncisión, pero sí es algo que Dios quiere hacer en nuestro corazón. Y tengo que entender algo: también es íntimo, también es privado y es muy personal. O sea, nosotros no pudiéramos
quizás ver a una persona y decir, mira, esa persona no está circuncidada espiritualmente hablando. O esa no se ha entregado completamente a Dios. O esa no se ha consagrado completamente a Dios. ¿Por qué? Porque la circuncisión hoy en día es algo muy personal, muy íntimo, muy tú y Dios. Y creo que hoy, al escuchar esto, lo que Dios quiere hacer en tu vida, bueno, tienes que pensar en eso. ¿Realmente estás decidido a que Dios haga algo en ti? ¿Realmente estás dispuesto a que Dios haga algo en ti? Nadie lo sabe más que tú mismo. Nadie lo puede ver más que un encuentro que tengas con Dios. Y es por eso que hoy Dios quiere hacer algo en tu vida. ¿Por qué? Porque la circuncisión en nuestra vida representa nuestra carne, nuestros malos deseos, la condición en el hombre con una concupiscencia y un deseo desmedido de pecar constantemente. ¿Y qué es lo que hoy Dios quiere para nosotros? Dios quiere que puedas morir a ti mismo. Porque si tú no mueres a ti mismo, Dios no puede usarte. Jesús fue muy claro y dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Entonces la cruz se cargaba solamente cuando alguien iba a morir. Y creo que lo que hoy Dios está buscando en tu vida es que estés dispuesto a morir. Dios quiere hacer algo en ti. Hemos estado hablando de la promesa que Dios te va a hacer, que Dios te va a dar, la conquista que Dios va a hacer en tu vida para que tú puedas hacer su obra. Pero para poder llegar a eso tienes que limpiarte. Y eso es bien interesante, ¿por qué? O muy importante, ¿por qué? Porque me habla de algo interior que tiene que expresarse en lo exterior. En otras palabras, de una manera más práctica, hoy quizás tu vida, Dios está hablando para usarte, pero en tu vida diaria tú estás batallando en un área. No sé, ¿en qué podemos estar batallando? ¿En carácter? ¿Con las mentiras? ¿Pornografía? Murmuración, crítica, no sé, chisme, orgullo, no sé qué es el área en que tú estés fallando. Y si tú estás fallando en esa área, Dios hoy lo que quiere es que tú puedas ser circuncidado, que tú puedas estar dispuesto a morir a la carne para que Dios te pueda usar. Recordemos, si por algo el pueblo no entró a la tierra prometida, es porque fue muy rebelde y no quiso obedecer a la voz de Dios. Hoy Dios nos está diciendo a todos nosotros, tienes que circuncidar tu carne, tienes que dejar de pecar, tienes que renunciar. Y hay que ser tan radicales en esto. Si el problema de tu pecado está al estar viendo cuestiones en internet, ¿qué tienes que hacer? Pues dejarlo. Claro, cierra las cuentas del Facebook. Si el Facebook es un problema para ti, pues cierra la cuenta, córtalo con ello por completo. Es que después mis amigos, y no importa, primero tengo que estar bien con Dios. Y si ese es un problema, córtalo. Si estás haciendo problemas para tu matrimonio, córtalo. Cualquier red que estemos hablando en cuanto a digital, si está afectando tu vida, tienes que cortarla para que puedas tú salir adelante. Quizás en la televisión, son programas que estás viendo, ¿qué tienes que hacer? Pues apagar la televisión. Ahora, si para ti es difícil, porque en la televisión está en tu cuarto, ¿qué tienes que hacer? Pues saca la televisión de tu cuarto. Algunos tienen problemas y muchos papás lo hacen. Para que sus hijos no vayan a caer en la cuestión a veces de la pornografía, sacan la computadora del cuarto y lo ponen en la sala donde están todos. O sea, buscan la manera en cómo salir. Pero creo que es algo que tú tienes que tomar la decisión para que puedas salir de la condición en la que tú te encuentras, ¿sí? Entonces, Dios está diciendo claramente, te quiero llevar al siguiente nivel. Te quiero usar completamente, tengo un propósito para tu vida, pero necesitas consagrarte. Necesitas renunciar a todo lo que a Dios no le agrada. La consagración me habla de apartarme para Él, estar en santidad completamente para Él. Entonces, impresionante, ¿no? Que todos los hombres fueron circuncidados. El pueblo obedeció, caminó en fe. ¿Qué tienes que hacer?
circuncidarte y caminar en fe. Vamos a avanzar al siguiente punto. Versículo 8 y versículo 9, por favor. ¿Me ayudas? Y cuando acabaron de circuncidar a toda la gente, se quedaron en el mismo lugar en el campamento hasta que sanaron. Y Jehová dijo a Josué: hoy he quitado de vosotros el oprobio de Egipto, por lo cual el nombre de aquel lugar fue llamado Gilgal hasta hoy. Muy bien, entonces me dice que todos fueron circuncidados. El lugar se llama Gilgal, que quiere decir rodar o remover. Se quedaron alrededor de entre 10 y 15 días en el tiempo en que sanaron. Y como te decía hace ratito, estaban a 3 kilómetros de Jericó. Estaban dice, a tiro de piedra, donde pudieron haberlos atacado, pero ellos estaban completamente dependiendo de Dios. Y luego dice en el versículo 9, y Jehová dijo a Josué: hoy he quitado de vosotros el oprobio de Egipto. Y bueno, hay varias definiciones o maneras de entender pero creo que la mejor manera de poder entenderlo es que como que Dios le dice a Josué: hoy le quito la vergüenza, ¿sí?, y la burla que hay sobre el pueblo. Porque recordemos, el pueblo era esclavo. Salió de Egipto a una tierra y daban vueltas un año y otro año daban vueltas y vueltas. Muchas veces hasta el pueblo quería regresar a Egipto y no tenían un lugar. Y quizás la gente de Egipto y otros decían: mira, salieron y no tienen dónde estar, andan de un lugar para otro. Pero llega un momento donde Dios dice: ahora que te has consagrado, yo te voy a quitar la vergüenza, te voy a quitar el oprobio, te voy a quitar la burla que han hecho sobre ti, porque te voy a poner en el lugar que yo tengo pensado especial. Y eso es muy importante. ¿Por qué? Porque creo que cuando Dios te consagras a Dios, Dios te va a llevar a un lugar donde Él se va a manifestar sobre tu vida y va a quitar todo aquello en el cual te avergonzaba. Porque muchos de nosotros te puede avergonzar la manera en que vivías antes, tu pecado, tu Egipto, de donde Dios te ha sacado. Pero es ahora que Dios dice: voy a quitar el oprobio y la vergüenza que hay en ti. Versículo 10 dice: y los hijos de Israel acamparon en Gilgal y celebraron la Pascua a los 14 días del mes por la tarde en los llanos de Jericó. ¿Sí? Otra razón por la cual el pueblo fue circuncidado fue para poder celebrar la Pascua. ¿Y qué es la Pascua? ¿Sí? ¿Te acuerdas qué es la Pascua? Fue cuando estaba el pueblo cautivo en Egipto. Así es. Y Dios mandó la plaga de la muerte del primogénito. Claro. Y dijo: ustedes van a hacer un sacrificio, y con la sangre de ese sacrificio el pueblo de Israel va a pintar los marcos de las puertas. Y cuando el ángel de la muerte pase, dice, cuando vea el marco pintado va a pasar por alto esta casa y no va a haber muerte de primogénito. ¿Sí? Eso era la Pascua. Y la Pascua significa pasar por alto. Y el celebrar la Pascua es un recordatorio de cómo Dios los había librado de Egipto, ¿sí? A través de lo que nos acabas de decir. Entonces se hizo un sacrificio, se pintaron los marcos de las casas con la sangre, y donde pasaba el ángel y estaba manchado, ahí no tocaba esa casa y pasaba por alto y llegaba a los lugares donde no estaba manchada la sangre, ¿sí? Entonces la Pascua es un recordatorio de la fidelidad también de Dios. Esta es la tercera vez que se celebra la Pascua desde que el pueblo sacó en Egipto. La primera fue cuando estamos hablando, la primera vez, ¿sí? Después fue en el monte, y esta es la tercera vez que se celebra la Pascua. Y ellos simplemente, al momento de estar celebrando la Pascua, están recordando la fidelidad de Dios, de sacarlos de Egipto y de introducirlos a la tierra que fluye leche y miel. Un punto importantísimo para el pueblo al ver que Dios nunca los ha dejado, ¿cierto? Entonces esto tenía que ver con lo que es la Pascua. Y terminamos con el versículo 11 y el versículo 12, que dice: al otro día de la Pascua comieron del fruto de la tierra, los panes sin levadura
y el mismo día espigas nuevas tostadas. Y el maná cesó al día siguiente, desde que comenzaron a comer del fruto de la tierra, y los hijos de Israel nunca más tuvieron maná, sino que comieron de los frutos de la tierra de Canaán aquel año. Muy bien. Creo que termina una etapa fuerte o de bendición en el pueblo de Israel, y va a empezar otra, ¿no? Como decías ahorita, Dios les había dado todo. Les había dado el alimento, la protección, el cuidado. Y cuando ellos celebran, sean circuncidados, número 1, número 2, celebran la Pascua y están a punto de conquistar y tomar la promesa que Dios les había dado. Dice que el otro día comieron del fruto de la tierra, los panes de levadura, y en el mismo día espigas nuevas tostadas, ¿sí? Y el maná cesó al día siguiente. Desde que comenzaron a comer del fruto de la tierra, y los hijos de Israel nunca más tuvieron maná, sino que comieron los frutos de la tierra de Canaán en aquel año. Entonces, ¿qué pasa? Llega un momento donde ahora la promesa se ha cumplido. Mientras la promesa no estaba, Dios era el que proveía el maná, proveía el alimento. Pero cuando llegan a la promesa que Dios les había dado, se circuncidaron, celebraron la Pascua y empiezan a celebrar la promesa. En ese momento el maná que Dios había provisto por 40 años cesó. No quiere decir que Dios ya no va a proveerles. Ahora tendrán que trabajar para comer. Pero ahora tienen una tierra. Tienen una tierra, pero Dios seguirá proveyéndolos, pero de otra manera. Es otra forma de bendecirlos. O sea, la bendición de Dios nunca cesó, nunca los dejó. Claro. En el desierto estuvo con ellos, y ahora no porque haya quitado el maná quiere decir que la bendición de Dios se apartó de ellos, sino fue otra forma en que Dios usó para bendecirlos. Y Dios va a permanecer siendo fiel, porque como dices tú, de una u otra manera Dios seguirá proveyendo. Y la promesa era esa, que Dios les iba a fluir en un lugar donde fluye leche y miel. En aquel tiempo solamente era maná. Ahora la bendición se amplía y vienen muchas cosas mejores para el pueblo. Y creo que es lo que queremos que aprendas el día de hoy. Tienes que aprender a entender que Dios hasta el día de hoy te ha dado quizás el maná y te ha bendecido y te ha prosperado y ha sido fiel contigo. Pero en el momento en que tú decides consagrarte, y en el momento que la Pascua me habla de salvación y eres salvo delante de Dios, y el momento en que vives de esta manera, quiero decirte que te prepares para empezar a experimentar cosas mucho más grandes y mejores que Dios ha preparado para ti. La provisión, el cuidado, Dios no lo ha dejado. Dios no se ha apartado ni se apartará de ti para nunca. Pero lo que sí es que en el momento en que tú decides consagrarte para Él, tu vida va a empezar a cambiar por completo. Por eso la importancia de consagrarte para Dios. Vas a empezar a ver la manifestación de Dios de una forma diferente. Vas a conocer más a Dios. Todo fue gracias a la obediencia de estos jóvenes que decidieron consagrarse para Dios, decidieron morir a su carne y vivir para Dios. Sí, y fueron obedientes, aunque fue doloroso, y era un acto de fe completamente. Ellos habían dependido de Dios porque Dios les había provisto, pero aún estando en esta condición podían venir los otros reyes a atacarlos y matarlos. Era como un acto suicida el circuncidarse en este momento, mas sin embargo la dependencia de ellos no estaba en sus fuerzas ni en lo que ellos eran capaces de hacer, sino estaba 100% su dependencia en Dios. Y a veces a nosotros nos es difícil depender de Dios. Claro. Como adultos a veces no le creemos a Dios, a veces no conocemos tan bien a nuestro Dios y por eso nos es difícil aprender a depender de Él. Pero ellos dependieron 100% de Dios. Se consagran a Dios, hacen lo de la Pascua, ofrecen la Pascua recordando cómo Dios los había librado, y dice que Dios quitó ese oprobio de sus vidas. O sea, todo lo que a ellos los apuntaba o los martirizaba, o todo lo que a lo mejor para ellos era una vergüenza, Dios vino a borrarlo completamente. Y Dios los llevó a una nueva tierra donde comenzaron a vivir y a conocer de una manera diferente a Dios. Claro.
Quizás alguno de nosotros, al momento de saber que ya el maná no va a caer, quizás alguno hubiera dicho: no, Señor, ¿por qué el maná? Ahora tengo que trabajar, ¿verdad? Quería estar sin hacer nada, ¿verdad? Ahora quiero que caiga, siga cayendo el maná. Pero Dios tiene una provisión mucho más grande, porque el maná era lo mismo. Imagínate comer lo mismo, la misma esencia por 40 años. Bueno, ahora venía una gran diferencia de la provisión de Dios. Entonces, creo que podemos aprender de eso. Hoy Dios quiere que te consagres. Santifícate. Dios va a hacer algo grande en tu vida. Si tú lo crees, si tú tomas este reto que no que yo te estoy poniendo, sino que Dios nos está llevando, que es consagrarte a Él, vas a empezar a ver la provisión y el propósito que Dios tiene para tu vida. Creo que es el momento de hacerlo el día de hoy. Para terminar, quiero nada más los puntos que hemos hablado. Para poder vivir una vida plena o tomar la promesa que Dios te ha dado, número uno, necesitas aprender a escuchar la voz de Dios. Todo empezó cuando Josué escuchó lo que Dios le está diciendo. Tú no puedes pensar que vas a caminar solo sin antes escuchar la voz de Dios. Número uno, escuchar la voz de Dios. Número dos, tienes que aprender a obedecer. De nada le hubiera servido a Josué haber escuchado la voz de Dios si no iba a obedecer. Entonces él es obediente. Había que circuncidar a todos, lo va a hacer. Aunque parecía ilógico, aunque mi manera de ver las cosas no me dice que es lo más correcto, hay que obedecer a Dios lo que Él me dice. Número tres, tengo que aprender a actuar en fe. Algo que vemos es que el pueblo sabía que pudo estar vulnerable, pero Dios es el que los guardaba, y en fe lo estaban haciendo sin importar las circunstancias. Número cuatro, ¿sí? Quita la carne, quita el pecado de tu vida. Hoy Dios dice: conságrate. Lo que a Dios no le agrada y tú lo sabes, deja de hacerlo, quítalo ya. Desecha la carne de tu vida. Y dice ahí, a Josué le dice: empieza a afilar cuchillos. O sea, era lo que Josué tenía que hacer. Y es lo que hoy Dios te dice: para consagrarte, para dejar el pecado, tú tienes que afilar los cuchillos, tienes que prepararte para hacerlo. Tú eres el que cortas el pecado. Tú eres el que decides: no sigo adelante, mi vida la consagro a Dios. ¿Sí? 1, 2, 3, 4. La quinta cosa que hoy vimos es: recuerda la fidelidad de Dios. Fue a través de la Pascua que a nosotros es salvación. Pero me habla de fidelidad, porque cuantas veces has ocupado de Dios, Dios ha estado contigo. Y por último, ¿sí?, lo último que hoy aprendimos a través de esta historia es: deja que Dios supla tu necesidad día a día. No necesitas un milagro como el maná, ¿sí? Necesitas a Dios de tu parte para que veas cómo te va a prosperar. Porque a veces estamos queriendo un milagro, como el maná caía todos los días. Pero a lo mejor hoy no vas a ver un milagro, te va a tocar trabajar, pero aún ahí Dios seguirá siendo fiel en ti. Así es. Yo creo que es bueno poder tener como un Gilgal en nuestras vidas. Es un lugar donde primero venimos a las promesas de Dios. Dios nos ha dado tantas promesas, y ese Gilgal nos recuerda eso, todas las promesas que Dios nos ha dado. Y es un lugar donde podemos recordar la obediencia del pueblo de Israel, y que se rindió completamente a Dios. No importó el dolor, no importó lo que iban a dejar de tener para obtener otra cosa. Ellos rindieron su vida a Dios, confiaron en que Él los iba a librar. Y si Él mandaba que el pueblo se consagrara, era porque Dios quería hacer cosas más maravillosas. Ya estaban viviendo muchas cosas maravillosas, porque diariamente veían el poder y la mano de Dios sobre su vida. Mas sin embargo, Dios quería hacer otros cambios y otras cosas, y que ellos pudieran conocer más a Dios. Como hombres somos muy dados a temerle a los cambios. Siempre tenemos miedo: y si cambio, y si hago esto y lo otro, y no queremos cambiar, y nos acostumbramos a vivir de una forma a gusto para nuestras vidas.
Pero yo creo que es tiempo de que te desafíes a ti mismo y te preguntes, ¿qué más Dios tiene para tu vida? ¿Qué más Dios va a hacer con tu vida? Porque lo que has logrado hasta el día de hoy no es nada en comparación a lo que Dios tiene preparado para ti. Lo que tú has pensado, lo que tú has imaginado, no es nada en comparación a lo que Dios ha planeado para tu vida. Pero has tenido temor y no has querido consagrar tu vida a Dios. Y mientras tú no te rindas completamente a Él, Dios no va a poder obrar en tu vida. Entonces, ¿quieres conocer a ese Dios poderoso? ¿Quieres ver sus milagros y maravillas? ¿Quieres palparlas? No te conformes con ser un espectador, sino que tú como dijo Jacob, no te suelto hasta que no me bendigas. No te voy a soltar hasta que no me des tu bendición. Agárrate de Dios, afiánzate a Él y decide consagrar tu vida completamente a Él. Nada de lo que te ofrece este mundo vale más que Dios. Nada de lo que te ofrece este mundo va a satisfacer tu vida. Solamente en Dios podemos encontrar esa satisfacción que necesitamos. Solamente en Dios estamos completos. Solamente en Dios podemos hacer grandes cosas y maravillas. Solamente en Dios puede haber una transformación completa para nuestras vidas. Tienes que creer lo que Dios puede hacer en ti. Así que yo te invito hoy que puedas conquistar la promesa. Te digo algo, tú sabes quizás lo que Dios te ha hablado. Tú sabes quizás lo que Dios quiere hacer en ti, nomás que a veces no quieres creerle. Pero yo te digo hoy, decide consagrarte. Decide obedecer. Actúa en fe y deja que Dios te lleve a donde Él te quiere llevar. Creo que hoy la decisión está en ti. Así como Dios le dijo a Josué, afila los cuchillos y circuncida. Así Dios te dice hoy, afila los cuchillos y conságrate. Yo te quiero usar. Y cuando tú lo decides hacer de esta manera, vas a ver cosas grandes y poderosas que Dios tiene pensado para ti. ¿Por qué no cierras tus ojos ahí donde estás? Esta enseñanza me habla de romper o cortar con mi pecado, de consagrarte. Cierra tus ojos ahí donde estás y Dios te traerá a la mente, a tu memoria. El Espíritu Santo te llevará a recordar o a saber el pecado en el cual has estado batallando. Y hoy tú puedes tomar un compromiso y decir: Dios, yo renuncio a ese pecado. Hoy te pido perdón por este pecado. Hoy me arrepiento completamente y quiero alejarme de vivir esta vida en pecado. Y si tú decides hacerlo hoy, Dios te perdona por completo. ¿Por qué no le dices a Dios: Dios, yo me quiero consagrar para ti? Yo quiero que uses mi vida. Yo quiero que tú seas el que puedas hacer algo grande en mí. Yo no sé lo que vas a hacer, yo no sé a dónde me vas a llevar, pero yo quiero hacer tu voluntad. Y cuando tú te consagras, Dios te va a llevar al siguiente nivel, que es conquistar la promesa. No puedes conquistar sin antes consagrarte. No puedes llegar a la tierra prometida sin pasar antes por Gilgal. Es necesario primero el pasar a romper, a dejar nuestra carne para poder entrar a la tierra prometida. Solamente confiesa tu pecado. Ahí donde tú estás, cerrando tus ojos, dile a Dios tu pecado. No le digas: perdóname por todos mis pecados. No, dile: Dios, te pido perdón porque he estado mintiendo. O dile: yo te pido perdón porque he estado murmurando, he estado pensando mal, me he enojado por mi carácter. O dile a Dios: yo te pido perdón porque he fornicado, o he visto pornografía, o he estado robando, o he tomado lo que no es mío. Habla con Dios y confiesa tu pecado.
Te digo algo, no importa tu edad. Puedes ser un adolescente que estás escuchando este mensaje, o puedes ser una persona adulta. Hoy Dios quiere que te consagres, porque un corazón que se consagra a Dios puede ser usado completamente por Él. Así que confiesa tu pecado y empieza a hablar con Dios, y que sea Dios el que esté obrando en tu vida. Mientras que tú estás orando ahí en tu lugar, mientras tú estás orando ahí en tu casa y estás confesando tu pecado, el grupo de alabanza juntos vamos a adorar a Dios a través de este canto, que nos ayude a poder confesar, siendo renovados, siendo transformados completamente a través de tu amor, Dios. Yo quiero más de ti. Vamos, díselo a Dios en esta hora. Y habitar en tu presencia. Vengo para que crezcas tú, y cada día seré más como tú. Y yo quiero más de ti, y habitar en tu presencia. Yo quiero menguar para que crezcas tú, y cada día seré más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú, y yo quiero más de ti, y habitar en tu presencia. Yo quiero menguar para que crezcas tú, y cada día seré más como tú. Díselo. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas. Quebranta mi corazón, quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti, Señor, a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Señor, haz tu voluntad en nuestras vidas. Hoy queremos menguar, Dios, para que cumplas tu propósito en nosotros. Como dice este canto, quebranta nuestro corazón, Dios. Todo lo que tú veas necesario hacer, hazlo. Hoy te lo pedimos. Obra en nuestras vidas, Dios. Queremos consagrarnos para ti. Queremos que tú uses nuestras vidas. Quiero que tú nos uses y cumplas tu promesa. Queremos vivir una vida en plenitud, una vida completa, una vida plena en ti, Dios. Y permite que a través de la consagración podamos caminar en victoria. En el nombre de Jesús, gracias te damos. Amén.
Amén y amén. Híjole, si estuviéramos quizás aquí en la reunión, yo hubiera pedido a los jóvenes o a la gente, todo aquel que quiere consagrarse, pasa aquí al frente. Pero bueno, no tenemos la manera quizás de poder hacerlo, pero tú pudieras incluso ahí en la transmisión poder escribir: hoy me consagro a ti, Dios. Y es una manera en que nosotros vamos a poder estar dándonos cuenta y vamos a estar orando por ti durante la semana. Porque así como la circuncisión no es nada fácil y de repente es dolorosa, a veces el dejar la carne no es nada fácil y a veces duele. El morir duele. Pero yo quiero decirte que vamos a estar orando por ti para que no te sea difícil. Al contrario, vamos a estar orando para que cada día sea más fácil y puedas vivir en esa plenitud en Cristo. Entonces, nos da mucho gusto que estés escuchando esta enseñanza y queremos invitarte para que puedas vivir una vida en plenitud. ¿Qué va a hacer Dios contigo? No lo sabemos, pero será mucho más grande que lo que estás viviendo ahorita. Quizás has estado viviendo en el desierto. Ya has visto la mano de Dios, ya has visto la provisión, ya has visto su fidelidad, ya has visto su cuidado. Pero no es lo mismo vivir en el desierto con Dios que vivir en la tierra prometida con Dios. Yo hoy te animo para que lo puedas estar viviendo. El reto está en ti, tú lo puedes hacer. Amén. Bueno, pues hemos terminado. Una vez más, me encanta, ¿no?, el poder compartir la palabra, poder platicar de ella. Y bueno, pudiéramos seguir hablando muchas cosas, pero bueno, el tiempo nos acaba. Nos vemos el próximo domingo a las 6 de la tarde. Estén orando para que pronto ya estemos juntos y que vayamos a estar viendo la siguiente parte del capítulo 5 del libro de Josué. Así que Dios te bendiga. Nos despedimos. Reciban un abrazo de nosotros. Les amamos y ya queremos estar con ustedes.